lo, lo tengamos presente. Y ahí seguramente se va a grabar en el computador de acá. Bueno, voy a apagar mi cámara, ¿cierto? Para que no me estén mirando a mí necesariamente. Ya, momento. Ahí sí. Y voy a apagar la cámara. Listo. Bueno, llegó el momento, ¿cierto? De comenzar con la segunda unidad, ¿verdad? Del curso. Y que ya vamos a entrar al tema de probabilidades, que tema que en realidad, ¿cierto? Tampoco es de total desconocimiento para ustedes, ¿verdad? Porque son temas que se tocan en la educación escolar, ¿cierto? En la media, ¿cierto? Enseñanza media, o en la básica incluso a veces, ¿ya? Y, por supuesto, quienes se prepararon para la PSU en un PREU también tenían que ver probabilidades en algún momento, ya para poder prepararse para los ejercicios que son de ese tema, ¿sí? Entonces, la, la idea, ¿cierto?, de esta unidad, ¿verdad?, es tratar algunos elementos de probabilidades, que es lo que vamos a hablar hoy. Ya no creo que la clase dure hasta las 2 de la tarde, ¿cierto? Puede que termine antes, ya dependiendo de cómo vayamos avanzando, si es que surgen preguntas y todo eso. ¿Ya? Pero también contiene estos temas, teoremas de probabilidad. Hay muchos teoremas que podemos utilizar para calcular probabilidades. Vamos a hablar de conjuntos también, ¿cierto? Aquí hay que activar conocimientos previos, por ejemplo, de unión, intersecciones, complementos, ese tipo de cosas. Luego vamos a ver algunas técnicas de conteo, vamos a recordar cómo se ocupaban los factoriales, ¿cierto? Para poder saber cuántas opciones tenemos para poder calcular nuestros espacios muestrales, que también es un concepto que vamos a ver. Y así llegamos hasta los temas más avanzados, que son probabilidad condicional, probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿sí? Todos estos temas son del colegio o de la enseñanza media, como les dije, ¿ya? Para la gran mayoría de ustedes, yo entiendo que más de alguno quizás no lo vio, pero es parte de, ¿cierto?, de la formación en general, de matemáticas. Entonces, claro, el objetivo de esta unidad, ¿cierto?, es identificar y efectuar cálculo de probabilidades, porque después, en la siguiente fase, nos ponemos a estudiar lo que son los modelos probabilísticos, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que tener claro cómo identificar una probabilidad, cómo hacer el cálculo de una probabilidad básica, cómo distinguir eventos probabilísticos. De eso vamos a hablar en esta parte, ¿vale? Entonces, pensemos un instante, ¿ya? Ya que estamos buenos para pensar. Bueno, hoy día el clima en Conce está así, ya está nublado, suponiendo que estamos con nubes de ese color, ¿cierto? Nubes negras, de esas nubes gorditas, ¿verdad? Les hago una pregunta. ¿Estamos seguros que va a llover? ¿Qué dirían ustedes con lo que ven afuera de su casa o de donde estén? ¿Llovería hoy? ¿Qué creen ustedes? Sí, Ya, Fernando dice que sí, que cierto, con su seguridad que la caracteriza, dice sí, hoy día va a llover, ¿cierto? Vale. ¿Alguien cree que no? También puede ser, ¿cierto? Quizás la pregunta no es correcta, porque en el fondo, estar absolutamente seguro de algo puede ser porque eres un pitonizo, ¿cierto? Que cree que puede adivinar todo, ¿verdad? O también porque a lo mejor la respuesta no era la mejor para lo que se quería preguntar. Entonces, en este caso la pregunta no es correcta. No es lloverá la pregunta correcta. La pregunta quizá más ideal para esto sería, ¿hay posibilidades de que llueva? Porque en el fondo, ¿cierto? No estamos totalmente conscientes de que va a llover, ¿sí? Quizá de acuerdo a, no sé, a nuestro conocimiento sobre el clima, que puede ser vago, puede ser a nivel básico o puede ser a nivel experto, ¿cierto? Tenemos distintas respuestas, ¿vale? Entonces, claro, si ustedes dicen, ¿hay posibilidades de que llueva? Claro, a lo mejor esta pregunta es mucho más afortunada para poder hacerla. Y en este caso, Fernanda también podría decir que sí, ¿cierto? Pero ya la respuesta no es la misma, no es un sí categórico, es un sí hay posibilidades que llueva, ¿cierto? Entonces,
Claro, ahí está la pregunta ideal para poder hacernos este tipo de cuestionamientos. Entonces, bueno, ¿qué podemos entender entonces por una probabilidad? Porque en el fondo eso es lo que nos trae hoy. ¿Ya? Podemos definir las probabilidades como la medida de la incertidumbre, ya esta palabra, por favor, entenderla bien, incertidumbre de un hecho o suceso. ¿Alguien conocía esa palabra? ¿Qué será incertidumbre? Incertidumbre es el antónimo de otra palabra. ¿De qué otra palabra puede ser antónimo esto? Mira, Luciano dice que es algo que genera dudas. Sebastián dice que es el antónimo de seguridad. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Porque resulta que ahora ya no hablamos necesariamente de datos estadísticos, que son objetivos, que son, pueden ser reales, pueden no ser reales, ¿cierto? Ahora estamos hablando de algo mucho más profundo en nuestro pensamiento que tiene que ver con la incertidumbre, ¿ya? Entonces, para quien no lo sepa, ¿cierto? La incertidumbre tiene que ver precisamente con lo que no sabemos, con lo que no es cierto o que no tiene certeza. ¿Ya? Esa es la palabra antónima de esto, la certeza. ¿Ya? Yo no tengo certeza de que vaya a llover 100%. Yo no tengo la certeza de que a lo mejor va a ser calor. Puede que haga calor más ratito porque por lo menos donde yo estoy está saliendo un poquito el sol, puede que haga un poquito de calor, ¿verdad? Eh, Me pasaba, por ejemplo, en pandemia que tenía estudiantes que eran, no solamente eran de Conce, sino que algunos eran de Chillán, otros eran de, incluso más lejos, hay uno de Valdivia. Y estaba en su casa en Valdivia mientras yo hacía esta clase y me decía, no, profe, acá está, se parte lloviendo. Entonces, allá ya pasó en ese instante. Entonces, la incertidumbre es algo, incluso es algo natural del ser humano, si lo pensamos así. El ser humano tiene incertidumbre todos los días de su vida. Lo único que sabemos, qué es lo único que sabemos cuando nacemos? Que vamos a morir. Perfecto, Sofía. Sí, pues, por supuesto. O sea, lo único que sabemos o que tenemos 100% de certeza es que vamos a morir, pero la pregunta es cuándo, en qué circunstancia, en dónde, ¿verdad? Todo eso no lo sabemos. Entonces, claro, la incertidumbre es algo natural, es una característica del ser humano como especie. Y nuestra capacidad intelectual y racional, ¿cierto? Lo permite. ¿Vale? Entonces, claro, dentro de nuestro raciocinio existe este concepto de probabilidades porque lo necesitamos medir, necesitamos decir qué tan grande es esa incertidumbre. Bueno, como les dije, ¿verdad? Las probabilidades no sirven para predecir. Eso también es importante que lo comprendamos. ¿Ya? Las probabilidades no son un medio para predecir un suceso, sino, ¿verdad? Que para que sepamos más o menos para dónde apunta lo que podría suceder, ¿cierto? O sea, si nos preguntamos si puede llover hoy día, si hay posibilidades de que llueva, la probabilidad, el valor que tenga o la magnitud que tenga no nos va a decir que sí va a ocurrir o no. Es simplemente una idea de que ese hecho podría tener mayor eh, chance, ¿cierto? O mayor seguridad de que pueda suceder. Siempre es condicional esto, ¿ya? Nunca es directamente así, ¿ya? Hay muy pocas cosas que tienen probabilidad 100%, ¿ya? De hecho, lo vamos a hablar ahí. Entonces, existen varias maneras de definir una probabilidad y todo depende de la manera en la cual nosotros la representemos o la mostremos. Una de ellas, ¿cierto? Una forma de expresar o de definir una probabilidad es simplemente subjetiva, ¿vale? O sea, considerando las experiencias previas que tenga el individuo con respecto al tema. Tan simple como eso. Es lo que yo más o menos manejo con respecto a eso y digo, ah, por ejemplo, la probabilidad de que haya vida en Marte es de un 15% porque hay pocos vestigios de civilización. Ya, pero ¿cómo esa persona supo de que en Marte hay vestigios de una civilización? ¿De dónde sacó eso? ¿Cierto? Quizás está viendo mucha.
muchos documentales conspiranoicos, está viendo mucho a Salfate, no tengo idea, ¿cierto? Pero seguramente para esa persona tiene asidero, tiene esa como tiene esa corazonada, ¿cierto? Esa intuición de que hay un 15% de probabilidad de que haya vida en Marte, ¿ya? Un segundito. Está, está un vecino al lado reclamando, entonces está hablando fuerte. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda es una probabilidad que podemos definir de forma clásica. ¿Qué quiere decir clásica? Usando fracciones, ¿ya? La típica que nos enseñan en el colegio. La probabilidad de obtener cara en una moneda es de un medio. ¿Y en qué consiste? En una regla fraccionaria o en una fracción, tan simple como eso, donde se consideran las ocasiones en las que se da el hecho respecto del número total de sucesos posibles. En este caso, ¿cuántas opciones tengo de obtener una cara en la moneda? Una de dos posibles, cara y sello. ¿Vale? Esa es una probabilidad clásica. Y la otra es la que se denomina frecuentista. Consiste en utilizar la repetición múltiple, fíjense en esto, o a través de muchas observaciones y luego aplicar la regla fraccionaria. O sea, en el fondo, a diferencia de la clásica que es una de dos, en la frecuentista ustedes dicen, ok, yo lanzo la moneda 5.000 veces y ahí anoto, registro cuántas veces fueron cara y ahí calculo la probabilidad usando fracción. Por ejemplo, como dice acá, tras lanzar una moneda 5.000 veces, 3.000 de ellas fueron cara, por lo que la probabilidad del siguiente lanzamiento es 3.000 sobre 5.000 y eso es 0,6 o 60%. Ya, si ustedes quieren decirlo en porcentaje, también puede ser 60%. ¿Vale? Entonces, tenemos tres formas de definir una probabilidad. Una basada en nuestra creencia o conocimiento, otra en relación a el número de casos posibles y la otra es en la repetición y aplicando también la regla de la fracción. ¿Ok? Entonces, esa es como la forma o la mirada que le podemos dar a una probabilidad, de esas tres maneras. ¿Ya? Y bueno, acá hay un esquema también que dice lo mismo, ¿sí? Para que lo tengan, digamos, presente. ¿Ya? La probabilidad clásica también se le dice definición clásica y a la probabilidad empírica, que es la frecuentista, también se le tiene que dar una definición. ¿Ya? En el fondo, cuando uno calcula probabilidades es porque hay un contexto que la define. Vale. Entonces, una cosa ahora es, aparte, aparte de establecer, deme un segundo, por favor, voy a poner pausa a la grabación, pasó algo, en un momento.
Ya, chiquillos, ahora sí volvemos. Entonces ahora, ¿cierto? Lo que tenemos que empezar a conocer es cómo se representa una probabilidad. Y para eso tenemos tres posibilidades. Una, fracción, ¿cierto? Un medio. La segunda es en formato decimal, que corresponde a, en este caso, 0,5. Y porcentual, que es pasarlo a porcentaje, 50%. ¿Vale? Entonces, tenemos estas tres variantes, pero por supuesto, si uno trabaja inicialmente de una manera, se esperaría que usted terminara también de la misma manera. O sea, si usted comienza a hacer el ejercicio con fracciones, se espera de que el resultado también sea una fracción. Lo mismo con decimal. Si usted comienza con decimal, termina con decimal dentro de lo posible. Y lo mismo en porcentaje. En realidad, el porcentual es cuando uno al final interpreta. Es cuando uno escribe la respuesta y ahí lo puede pasar a porcentaje. Ya no es común usarlo dentro del cálculo, pero sí fracción y decimal, claro, tienen que mantenerse de la misma forma. Entonces, ¿cómo definimos una probabilidad formalmente? Primero, ¿cierto? Pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos una moneda al aire, la de 500 pesos, ¿cierto? Que está un poco antigua, del 2000. ¿Qué resultados puede tener? Ahí claramente ustedes lo pueden mirar, ¿cierto? Es cara o sello, ¿cierto? Cara es de este señor que está acá, que es un cardenal, Cardenal Silva Enrique, ¿cierto? Busquen sobre él. Y el sello, ¿cierto? Es el que dice el número de la moneda. ¿Ya? En este caso solamente tenemos dos resultados posibles, que son cara y sello. Entonces, ese conjunto lo podemos expresar como conjuntos, ustedes lo notan, ¿cierto? Como el conjunto formado por cara y sello. ¿Ya? Aquí debería estar en comillas, ¿ah? Pero ustedes me entienden. Ese conjunto de dos elementos se denomina espacio muestral, ¿vale? Espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral? El conjunto de todos los resultados posibles de un experimento o de una actividad que genera datos. ¿Ya? En este caso, en este ejemplo muy simplificado, ¿cierto? Es lanzar la moneda al aire, el experimento, y el conjunto de resultados posibles es cara o sello. Veamos otro caso. El típico caso también de lanzar el dado. ¿Qué resultados puede dar? Bueno, la cara del uno, la cara del 2, la cara del 3, la del 4, la del 5 y la del 6. Aquí está, escrita como conjunto. Por lo tanto, el espacio muestral de lanzar un dado corresponde al conjunto formado por el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Espacio muestral. Otro. ¿Qué pasa ahora si lanzamos dos dados al mismo tiempo? ¿Qué resultados puede dar? Bueno, acá ya empieza a haber una jugarreta en cuanto a las combinaciones posibles de resultados, ¿sí? Cuando usted va al casino, a lo mejor, no sé si ha ido al casino alguna vez a jugar, ¿verdad? El croupier lanza los dados, ¿cierto? Y uno apuesta, ¿ya? Apuesta a qué par de número o a la suma da, ¿verdad? Entonces, bueno, el total de casos que puede darse es desde el valor 1-1, es decir, uno en la primera del dado y uno en el segundo dado, ya lo voy a poner de color distinto, ¿cierto? Así después 1 y 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, luego el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, y así sucesivamente hasta completar el 6, 6. ¿Ya? Todo ese conjunto de resultados corresponde al espacio muestral de lanzar dos dados. ¿Vale? Pregunta, ¿cuántos, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Así rápidamente. Porque cuando es un dado, son 6 nomás. Pero cuando son dos, ¿cuántos tengo en total? Bien, Efraín, 36, ¿cierto? ¿Y si fuesen tres? ¿O si fuesen cuatro dados? ¿Ya? Ahí se empieza a agrandar la cosa, ¿cierto? El tema es que acá hay una regla práctica para eso. Si, por ejemplo, en el caso de el dado tengo un lanzamiento, tengo seis posibilidades. Si tengo dos, es 6 por 6, 6 por cada dado, 6 por 6, 36. Si son tres, sería 6 por 6 por 6, sería 216 casos posibles de tres resultados. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y te dirán, chuta, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, ahí aparecen unas reglas matemáticas específicas para poder llegar a esos resultados que se llaman las reglas de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos también a ir conociendo de a poquito. ¿Ya?
Vale. Antes de pasar a las definiciones, quisiera saber si hasta el momento tenemos alguna duda, ¿cierto? O si me he explicado bien con los conceptos. Por favor, dejo la casilla abierta para que ustedes me digan cualquier cosa. Se fíjese que todo claro, muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda todavía con lo que hemos hablado hasta ahora? Fernanda dice, todo bien, profe, gracias. Luciano, todo bien, muy bien. Efraín, también todo bien. Abigail, estupendo, todo bien. ¿Sí? Insisto, esta materia a lo mejor no es desconocida para ustedes, entonces, gracias Sebastián. Eh, no es desconocida para ustedes, por lo tanto, es abordable, incluso amigable puede ser incluso esta materia. ¿Ya? Lo importante es que para que no nos pase lo mismo que la prueba pasada, ¿cierto? Recordemos, vamos estudiando lo que pasamos en el colegio, ¿ya? Cómo pasar fracciones, cómo sumarlas, cómo multiplicarlas, cómo se eleva la potencia de una fracción, todo eso, ¿ah? Todo eso es importante acordarse y estudiar cómo hacerlo, porque en el fondo vamos a manipular muchas fracciones, muchos decimales acá y es importante hacerlo rápido. ¿Sí? Eso es lo que les puedo decir por ahora, para que no nos pase lo que nos pasó en el certamen, pues, de que algunos me preguntaban cosas que la verdad no eran parte del curso porque eran de atrás. ¿Ya? Entonces, por favor, para que no les pase de nuevo, repasar, repasar, Repasa. repasar. Ups, a alguien se le prendió el micrófono. Bueno, eh, segunda definición, ¿cierto? Ya definimos lo que es una probabilidad, es una medida de la incertidumbre. Ahora, aquello que genera resultados en reiteradas ocasiones, en las mismas condiciones, se llama experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzar la moneda es un experimento aleatorio porque entrega resultados diferentes cada vez. Cara, sello, sello, cara, sello. ¿Sí? El dado sería 1, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 2. Y así. ¿Vale? Tercero, espacio muestral, ya lo dijimos, es el conjunto de todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio, el que sea. ¿Vale? Y usando simbología matemática, ¿cierto? Llamamos omega mayúscula al espacio muestral, ¿vale? O sea, en el fondo, todos estos conjuntos que aparecen acá los podemos llamar omega, ¿vale? Omega como universo, si ustedes quieren, ¿ya? También se le puede llamar universo, pero acá lo vamos a llamar espacio muestral porque estamos hablando de probabilidades, más no de conjuntos por sí solos. ¿Ok? Aquí los conjuntos nos ayudan a leer los espacios muestrales, a identificarlos, a distinguirlos de otros, ¿verdad? A hacer operaciones con eso. Entonces, igual es necesario, pero acá los llamamos omega, ¿vale? No espacio muestral y no universo. Ven, acá hay un listado, ¿cierto? También de cómo se pueden escribir los espacios muestrales. Lanzar una moneda, como les dije, es omega igual al conjunto formado por cara y sello. Lanzar el dado es omega igual al conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lanzar dos dados es omega, ¿cierto? De los pares ordenados que habíamos hablado recién. Otra, seleccionar al azar una letra del alfabeto, ¿cierto? Acá es el conjunto formado por A, B, C, D, E, F, G, H, I, bla, 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 hasta la Z, ¿sí? Otro, lanzar dos monedas. Aquí el espacio muestral, ¿cierto? El de cara y sello eran dos en una moneda, y como son dos monedas, es dos por el número de lanzamiento, o sea, elevado al número de lanzamiento serían cuatro. Cara, sello, sello, cara, sello, sello. Y así puedes inventar el que quieras, ¿vale? Puedes inventar el que quieras. ¿Ya? Hay otro concepto que no está mencionado acá, que es el de lo que no es aleatorio. ¿Ya? Aquí me falta una definición, que el experimento aleatorio es el que tiene diferentes resultados dependiendo de las condiciones. Pero cuando el resultado siempre yo lo voy a saber anticipadamente, recibe el nombre de determinístico. Ya, a ver si puedo agregarte esto. Ah, no lo puedo. Ya, pero lo voy a agregar. Ya lo voy a agregar a esta diapositiva, ¿cierto? Y le voy a poner texto herramientas, agregar texto, editar, imagen, añadir comentario. Ah, perfecto, ya puedo hacer eso. Experimento determinístico. Ahí sí, determinístico.
es aquel en que el resultado siempre se sabe con anticipación o es el mismo siempre. ¿Ya? Por ejemplo, medir la aceleración de un objeto en caída libre. ¿Cuál es la aceleración de un objeto cuando cae en caída libre? Los que están estudiando con física, con electromagnetismo. ¿Cuál es la aceleración del objeto cuando cae en caída libre? Ya, menos 9,8, pero ¿y la unidad de medida? Mi estimado Efraín, no se olvide nunca de la unidad de medida. ¿Verdad? Aquí todo tiene unidad de medida, ¿eh? Por si acaso. Ya, pero ¿cómo se llama esa aceleración? Tiene un nombre, ¿no? Ya, centímetros por metro cuadrado, ok, pero ¿cómo se llama esa aceleración? Ah, aceleración de gravedad. Eso, Sofía, muy bien, ¿cierto? Ya. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Ella no se acordaba de que lo que era la fuerza de gravedad? Bueno, por ejemplo, medir la aceleración G de dos o más objetos, o digamos de varios objetos en caída libre, es la misma. Siempre vamos a obtener la G. Por lo tanto, eso es determinístico. Siempre lo vamos a saber. Porque es una constante física. ¿Vale? Ya, ahí tienen un experimento determinístico. O, por ejemplo, algo tan simple como elegir una vocal, el resultado siempre te va a dar vocal, ¿vale? Algo así, ¿ya? Pero principalmente son los aleatorios los que nos llaman la atención aquí, ¿ya? Los aleatorios. Bueno, ¿ok? Ya sabemos lo que es un espacio muestral, ¿cierto? Es el conjunto de todos los resultados posibles. Bueno, cuando ahora, ¿cierto? Analizamos más en detalle los espacios muestrales, empiezan a surgir como son conjuntos, yo puedo también definir subconjuntos. ¿Ya? También hay que acordarse de eso, de álgebra, por supuesto, de lógica también. ¿Ya? Por ejemplo, si hablo de lanzar el dado, ¿verdad? A lo mejor me interesa obtener dado par. 2, 4, 6. Ese es un subconjunto del espacio muestral de lanzar un dado. O si hablo de seleccionar al azar una letra del alfabeto, y a mí me interesa la B larga, me interesa la X, la J, la M, la K. Puras consonantes, ¿cierto? Entonces, un subconjunto de esto sería las consonantes. Otro subconjunto pueden ser las vocales. Otro subconjunto pueden ser las cinco primeras letras. Y así sucesivamente. ¿Ya? Con cualquier conjunto. Entonces, esos subconjuntos se llaman eventos. Eventos muestrales. Son cualquier subconjunto del espacio muestral constituido por elementos del espacio muestral. ¿Ven? Por ejemplo, pensemos en el dado, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Un evento es que el dado sea par, que el resultado sea par. O sea, este evento A es el conjunto formado por el 2, el 4 y el 6. Aquí todos son pares, ¿vale? Esa es la cuestión. El caso B, el dado es impar. Este otro evento, ¿cierto? Constituye el conjunto formado por uno, 3 y 5. El dado impar, ¿verdad? Este es otro evento. Otro evento, el dado es un número primo, ¿ya? ¿Cuáles eran los números primos, se acuerdan? ¿Cuántos divisores tenía un número primo? Solo dos. Muy bien, Sofía, nuevamente, ¿cierto? Le voy a poner una celebración aquí porque solo Sofía es la que se acuerda de la materia. Y Catalina dice uno y el mismo número. Vale. ¿Y el uno entonces, el número primo? ¿Qué dirían si un profe más puntudo que yo les pregunta, oye, ¿y el uno? Si el uno se divide por sí mismo, ¿ya? Ojo, con el caso del uno, el uno es excepcional porque
el 1 no es primo porque solamente tiene un divisor, ¿ya? No entra dentro de la categoría de número primo, ¿ya? Solamente es el elemento neutro de la suma, ¿ya? Esa es su característica principal. Perdón, el de la multiplicación, perdón, el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, claro, si el dado es primo, ¿cierto? Solamente entran el 2, el 3 y el 5, ¿ya? Acuérdense que el 2 es el único número primo que es par. El resto del 3 para adelante, todavía están buscando números primos, ¿cierto? Son impares. Eso está demostrado. Otro, el dado es negativo. ¿Qué dice aquí, al ladito? ¿Qué quiere decir esa igualdad? ¿Alguien me la puede leer en voz alta? Esto que está aquí. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta? ¿Qué quiere decir? D es igual a vacío. D es igual a vacío, ¿cierto? Perfecto. Ya, este símbolo es vacío. No se olviden de eso. ¿Y qué quiere decir vacío? Vacío, ¿cierto? Es el conjunto, bueno, por definición es el conjunto que no tiene elementos, ¿ya? Pero ¿cómo puede suceder eso en el experimento del dado? Es que pasa que, claro, que en términos de probabilidades, el vacío quiere decir que es algo que es imposible, ¿ya? Que tiene probabilidad cero o 0%, ¿ya? Entonces, ahí está la explicación de esa pregunta que tú hacías, Sofía, ¿ya? Porque, claro, uno nunca va a esperar de que el dado, teniendo los números del 1 al 6, ¿cierto? De negativo. Eso es imposible. Por lo tanto, ese conjunto no tiene elementos dentro del dado, ¿ya? O, no sé, por ejemplo, em, del alfabeto usual, ¿cierto? La probabilidad de que te salga la ñ también es cero porque en general la ñ no se ocupa tanto. O digamos que no en todos los teclados aparece la ñ. Tiene que ser un teclado que venga a los países de habla hispana. Pues si tú vas a, no sé, pues, a Rusia, los teclados no tienen la ñ, ¿ya? Tiene que ver con eso, con que algo que no se cumple, como dice Efraín. ¿Ya? Y por consiguiente, a ver si estamos avispados hoy día, ¿qué pasa si el evento E, acá abajo aparece un evento E, y se llama E, el dado es em, positivo? ¿Cómo sería el conjunto E? ¿A cuánto es igual E? Fíjese lo que dice el Sebastián, dice, es un evento seguro. Ya, muy bien. Y Sofía dice, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pero ¿qué conjunto es 1, 2, 3, 4, 5, 6? E en este caso es omega. No, no tengo el símbolo omega, pero es omega. El evento coincide con el espacio muestral, ¿ya? Y ese es un evento, como dice Sebastián, un evento seguro o un evento totalmente probable, totalmente posible, ¿cierto? ¿Ya? Eso también es importante. Eso es como una consecuencia de lo anterior, ¿ya? O sea, la probabilidad, después lo vamos a ver con un teorema, la probabilidad del vacío es uno menos la probabilidad del espacio muestral, que es uno. Uno menos uno, cero, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, a ver, eventos son entonces subconjuntos del espacio muestral. Pero esos subconjuntos no tienen por qué ser siempre elementos de, puede ser vacío o puede ser omega también, ¿ya? En conjuntos, todo conjunto, hay otro hecho importante, que todo conjunto es subconjunto de sí mismo, que también es válido, ¿ok? Bueno, ¿qué otros eventos tenemos? Y aquí empezamos a hablar de conjuntos, ¿ah? Así que por favor también a repasar esto, porque también lo vamos a usar bastante. Primero,
sean A y B eventos del espacio muestral. No tienen por qué ser eh, diferentes, pueden contener elementos en común, da igual. ¿Sí? Definimos primero la unión como A, herradura hacia arriba B, o AV, como lo quieran llamar, que es cuando los elementos están en A, están en B o en ambos. ¿Ya? Y esto es súper importante. ¿Ya? Puede estar de un lado, del otro o al medio. Puede ser también común. ¿Ya? Por ejemplo, si A es el dado par, o sea, eh, 2, 4, 6, C es dado primo, ¿ya? Y acá el dado primo era 2, 3 o 5, ¿verdad? 2, 4, 6, 2, 3, 5. Entonces, la unión de A y C son todos los que están en A, o sea, 2, 4, 6, los que están en B, 2, 3, 5, o en ambos. ¿Cuál de estos números está en ambos conjuntos o en ambos eventos? Si uno es par y el otro es primo, fíjense, ¿cuáles son repetidos? El 2, ¿cierto? El 2 es el único que está repetido en ambos, ¿ya? Ahí corrigió la Sofía, ¿sí? El 2 es el único que está repetido. Ay, perdón. Oh, hay un periodista que es súper poco atinado y llama en cualquier momento. Dame un segundo. Ya. Bien, ¿cierto? Unión, ¿cierto? Son los que están de un lado, del otro o en ambos. Luego tenemos la intersección, ¿cierto? Que es solamente cuando están en ambos lugares, ¿vale? En este mismo caso, ¿cierto? El A es dado par, 2 3 5, perdón, 2 4 6, el primo es 2 3 5. Entonces, como ustedes ya me dijeron, ¿cierto? La intersección es 2 solamente. La intersección es el conjunto formado por el 2 exclusivamente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay intersección? ¿Qué resultado me da esto? Vacío. Sin pregunta, Sofía, porque usted entendió. ¿Ya? Es vacío. ¿Ya? Cuando no tiene elementos, es vacío, directamente. Sin signo de interrogación, porque en realidad es con seguridad. Esto es vacío. Y eso tiene un nombre. ¿Ya? Cuando dos conjuntos tienen su intersección vacía, se les llama disjuntos. ¿Ya? Eso también es importante considerarlo. Cuando dos conjuntos tienen intersección igual a vacío, son disjuntos. Eso es súper importante también, ¿ya? Porque después, cuando ya entremos a calcular probabilidades, se hace más simple cuando los conjuntos son disjuntos, cuando los eventos son disjuntos, quiero decir. ¿Ya? Otro caso, el complemento A con una C arriba, como que fuese elevado a C, ¿sí? A super C, se puede decir, ¿sí? Son los elementos que no pertenecen al evento A. Así de simple. En este caso, por ejemplo, si A es el dado par, 2, 4, 6, entonces el complemento son los que no son pares, el uno, el 3 y el 5, que coincide que son los dados impares. ¿Ya? Este ejemplo es súper simple. ¿Ya? ¿Ok? Son todos los casos o todos los elementos que no están en el elemento A. Por ejemplo, el complemento de las vocales en el alfabeto son las consonantes. El complemento de los números racionales en la recta numérica son los números irracionales. ¿Perfecto? Después aparece la diferencia, que son los elementos que pertenecen al evento A, pero que son descartados de B, que no están en B. ¿Sí? En el caso del dado par, ¿cierto? Tenemos A dado par, 2 4 6, dado primo, 2 3 5. Entonces, los que están en A, pero que no están, chuta, perdón, me equivoqué de color, pero que no están en C al mismo tiempo, simultáneamente, ¿verdad? Son el 4 y el 6. ¿Por qué?
¿Por qué, por ejemplo, está fuera el 2? A ver, ¿quién se atreve a dar una explicación de esto? Tengo el dado par, o sea, el evento por dado par, 2 4 6 y C, el evento de los dados primos, 2 3 5. Entonces, la diferencia entre ambos es el conjunto 4 6. ¿Quién quedó fuera? Quedó fuera el 2, ¿cierto? ¿Pero por qué quedó fuera el 2? Fernando dice que porque es primo, correcto, ¿cierto? El 2 quedó fuera porque yo necesito los dados pares, pero que no son primos, ¿ya? Y aquí el 4 y el 6 cumplen con eso, ¿ya? El 2 no, porque el 2 es primo, entonces no lo puedo considerar. Perfecto. ¿Cómo sería al revés? C intersectado con A complemento, o sea, los dados primos que no son pares. ¿Cómo sería este conjunto? Añadir comentario. ¿Qué pasa si fuese al revés? C, bueno, aquí voy a tener que hacerlo con un cosito así, ¿eh? Con A complemento. O sea, los primos que no son pares. Los primos que no son pares son el 3 y el 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 2 es primo, pero no es impar. O sea, perdón, es par. No puede estar aquí. ¿Mm? ¿Ya? Es la misma lógica, pero dicha de otra manera. Entonces, ustedes se fijan, la diferencia al cambiar de orden no dio lo mismo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se llama cuando la diferencia da distinto resultado al cambiarlos de orden? ¿Cómo se llama eso? Eso, ¿cierto? Disculpa, estaba comiendo algo. Exactamente, no es conmutativa. La diferencia, o como la resta en los números, ¿cierto? No es conmutativa, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? En a quién yo le doy la característica de complemento, porque eso va a depender del resultado. Si coinciden, es otra cosa, pero por lo general no coinciden. Bien, avancemos. Algunas propiedades, por ejemplo, asociatividad, eso sí se puede hacer con las uniones y con las intersecciones, o sea, yo primero puedo hacer una unión en particular, por ejemplo, B unido C, no sé por qué no lo puedo seleccionar, ¿ya? Por ejemplo, puedo hacer una unión primero, B con C, y después con A, o bien puedo hacer con A y B y después con C, o también A y C y después hacerlo con B, ¿ya? Puedo hacer las tres formas. Lo mismo con la intersección. La segunda propiedad es la conmutatividad, pero solo en unión e intersección. O sea, en la unión yo puedo intercambiar de lugar los conjuntos y el resultado es el mismo. En la intersección también, no en la diferencia. Tercera, distributividad. O sea, yo puedo combinar ahora las operaciones, ¿cierto? Pero tengo que tener cuidado, ¿verdad? De que si yo voy a unir con una intersección, tengo que hacer las uniones individuales y luego intersectar. Lo mismo con la intersección. Si yo quiero intersectar con respecto a una unión, ¿cierto? Hago las intersecciones y luego hago la unión. Esto es exactamente igual cuando uno tiene más y por en el álgebra. Cuando uno tiene una multiplicación con una suma, tiene que multiplicar cada uno de los factores y después sumar. Lo mismo que en álgebra. Y cuarto, la complementariedad de, del evento con su complemento. Si yo uno el evento con su complemento me da el espacio muestral. Por supuesto que sí.
¿sí? Si yo uno los pares con los impares, me da del 1 al 6. Y a su vez, si es que los intersecto, me da vacío, porque un conjunto no puede estar al mismo tiempo en el evento y fuera de él, ¿ya? Eso es vacío automáticamente. Y esto de acá es súper importante porque eso también define otros teoremas que vienen más adelante, ¿ya? Entonces, tenemos la probabilidad de asociatividad, puedo hacer, digamos, en distinto orden si tengo la misma operación. Conmutatividad, puedo intercambiar el orden de los elementos. La distributividad me permite combinar las uniones con las intersecciones. Y la complementariedad es, en el fondo, es cómo se comporta el evento con su complemento en relación al vacío y al espacio muestral. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué nos queda ver de esto? Ya, nos quedan un par de cositas más y terminaríamos por hoy. Bueno, matemáticamente, una probabilidad es una función. ¿Sí? Es una función que toma un elemento del espacio muestral, un evento A, y lo lleva al intervalo 0,1 con la función P de A. ¿Ya? Acá no tenemos f de x, tenemos P de A. ¿Ok? Pero para que esto pueda ocurrir y funcionar de manera adecuada, necesitamos que se cumplan los siguientes axiomas. Axiomas es como decir leyes de la probabilidad que siempre se van a cumplir. Una es que toda probabilidad tomada como número, ¿cierto? No como porcentaje, sino que como número, está siempre entre 0 y 1. Nunca va a ser negativa, ni nunca va a ser más grande que 1. ¿Ya? Eso no puede ser. ¿Ya? Las probabilidades negativas no existen. Tampoco existen las probabilidades del 120%, el 200%, no. Es hasta 100. ¿Sí? Ugh, lo siento, algo de más. Segunda, la probabilidad del espacio muestral, o bien la probabilidad de que me salga cualquier elemento del espacio muestral, es 1. Obvio, trivial, ¿cierto? La probabilidad de que el dado me salga positivo, 1. La probabilidad de obtener un resultado cara o sello, 1. La probabilidad de obtener una letra cualquiera del abecedario, 1. ¿Ya? Y la otra es lo que yo les decía. Si A intersectado con B, dos eventos son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión de ellos, como no tienen elementos en común, basta con que yo tome la probabilidad de uno y le sume la probabilidad del otro. ¿Ok? Eso también es una ley de las probabilidades. Ahora, si por alguna razón hubiese intersección no vacía, o sea, que tengan elementos repetidos, hay que descontarle la probabilidad de esa intersección. Pero ya eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Vale? Entonces, ¿qué indica esto? Estos axiomas indican en primer lugar que las probabilidades no pueden ser negativas ni mayores que 1. Ya lo dijimos. En segundo lugar, la probabilidad de que se dé el espacio muestral completo es un 100% o 1, y eso se llama un evento seguro, como dijo Sebastián hace un rato. Y tercero, es que si dos eventos no se intersectan o no tienen elementos en común, sus probabilidades individuales pueden sumarse sin problema. ¿Vale? Por ahí son como las reglas básicas del uso de las probabilidades. Es como la constitución de las probabilidades. Esto yo lo decía así en su momento cuando estábamos con el tema de la convención. Yo lo decía así. No, estos son los artículos de la constitución de las probabilidades. Y que son sí o sí. Y para finalizar, ¿cierto? Un evento seguro tiene probabilidad uno, sí o sí va a ocurrir. Un evento posible o probable está entre 0 y 1, pero sin ser 1 y sin ser 0. Y un evento imposible es que tiene probabilidad 0. ¿Vale? Y con eso cerraríamos la sesión del día de hoy, que si ustedes se dieron cuenta era meramente conceptual, ¿cierto? No había mucho cálculo ni nada, ¿cierto? Es como para adentrarnos un poquito en, en lo que se viene en esta segunda parte del curso, ¿ya? Que si ustedes ven después, partimos con teoremas y ahí vamos a empezar a hacer ejemplos, ya con casos y todo eso, ¿vale? Ahí esperamos tener una guía de ejercicios para la otra semana. Bueno, les adelanto que ayudantía no hay hoy, ya no es necesario porque tenemos clase teórica hoy día, pero ayudantía no hay. Así que con esto quedamos libres por esta semana y les agradezco mucho su presencia a los 24, 25 que estuvieron. Nos vemos la próxima.